Doy gracias al Señor, hermanos y hermanas, en esta mañana. Hoy es lunes, hoy es 20, creo que es 23. 21. 21. Hoy comienza el otoño, una nueva etapa, ¿no? En el clima y bueno, le damos la bienvenida al otoño. Señor bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Estoy esperando a mi amada esposa para poder hacer el programa juntos. Y bueno, contento con estar nuevamente en la radio La Predicadora, la 94.1 FM. Y bueno, agradecido al Señor porque nos hemos levantado con salud. Gracias al Señor por la noche de descanso y por las reuniones de este fin de semana. Saludo a todos los hermanos, hermanas, a los amigos. El Señor bendiga. El Señor bendiga a cada uno, hermanos. Hoy en esta mañana vamos a leer la palabra que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 16. Gloria al nombre del Señor. Bueno, no, todavía no, amorcito. Ya vamos a orar. Y bueno, vamos a hacer una pequeña oración y vamos a aprovechar lo más posible para poder dar la palabra. El Señor bendiga al hermano Diego que estuvo anteriormente. El Señor le alcance mayor sabiduría y entendimiento en su palabra cada día. El Señor bendiga grandemente a su familia. Hermano, gloria al nombre del Señor. Y bueno, vamos a hacer una oración y vamos a comenzar, hermanos. Te damos las gracias, Padre amado, por estar en tu presencia una vez más, para poder, Señor, ser usados por ti. Gracias, Señor. Para dar esta palabra de gracia y gloria, Señor amado. Gracias, Señor. Oh, Señor, que tu nombre sea glorificado, Amén, que tu nombre Señor sea Jesús. exaltado, Señor. Sí, Padre de la gloria. Abre los ojos del entendimiento de todos los hermanos y hermanas que escuchan esta radio, sí, Padre de la gloria, para que puedan apropiarse por la fe Amén. de lo que tú dices, Señor. Sí, oh, Padre, Señor. en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Le voy a dar a mi amada esposa para que salude. Amén, amados. Buenos días. Que el Señor los bendiga mucho en esta mañana. Saludo a toda la audiencia de Radio La Predicadora, a todos los hermanos que están escuchando, a los hermanos de Misiones, a nuestro hermano Reinaldo, nuestra hermana Ana de Mar del Plata, y bueno, a todos los hermanos de la congregación, que el Señor pueda bendecir sus vidas grandemente, a las hermanas de los kilómetros, del kilómetro 43, y bueno, a nuestra hermana Emilce, Mariana, Micaela, Verónica, bueno, que el Señor bendiga sus vidas grandemente, a Alex también, que el Señor pueda bendecir su vida, y bueno, y a todas las hermanas de la congregación, que el Señor pueda bendecir grandemente su vida en este día. Amén, amados hermanos. Le damos gracias al Señor, porque le doy gracias yo al Señor porque puedo estar una vez más junto a mi esposo. Bueno, tengo una semanita para estar con él, así que bueno, voy a aprovechar estos días para compartir con él la palabra del Señor. Amén. Que si usted tiene algún pedido de oración, si quiere recibir alguna visita de parte de nosotros, si está sin congregarse, usted puede comunicarse con nosotros al número de teléfono, al de mi esposo, al mío. El mío es 11 31 67 5236. 11 31 67 5236. Y si no, puede comunicarse con el de mi esposo, que es el 11 33 17 75 98. Y si usted no alcanzó a anotarlo, los hermanos en la radio tienen nuestro teléfono, así que ustedes se pueden comunicar ahí con la radio de La Predicadora, que seguramente usted ya tiene los números, y el hermano amablemente nos va a estar pasando su mensaje. Por cualquier pedido de oración, si usted no está congregando, hermano, y quiere recibir una palabra, nosotros podemos visitarlo. Si está enfermo, podemos ir a orar por ustedes. Y bueno, acá estamos dispuestos para servir al Señor en lo que Él demande. Amén. Un abrazo para todos, hermanos. Amén. Saludo al hermano Reinaldo, que nos está escuchando desde Mar del Plata. Amén. A su esposa amada, la hermana Ana. Ana. El Señor le bendiga grandemente también. Amén. Vamos a leer ahí en Romanos 8, 16, amor. Romanos 8, 16.
Alabado sea el Señor. Y es muy lindo vernos a través de la palabra. La palabra refleja lo que nosotros somos. Amén. Si estamos en Cristo, nos refleja en Cristo. Y si estamos en Adán, refleja lo que somos en Adán. 8:16 de Romanos. Sí. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y también hay en Gálatas 4:5, si puedes leer. Vio, el Espíritu mismo da testimonio Amén. a nuestro espíritu, ¿vio? Amén. A nuestro entendimiento, a nuestro saber, a nuestra comprensión. ¿No? Da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Gálatas 4:6. 4:6 de Gálatas. Y por cuanto sois hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Fíjese, ¿no? ¿Siete? ¿Cómo? ¿7? Sí, amor. Dice el versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué hermoso, amén. Claro, porque el pueblo de Israel estaba bajo la ley, eran esclavos bajo la ley demandaba del creyente, de los hijos de Dios, obediencia, ¿no? Demandaba cumplimiento. Amén. No, eso era una carga muy pesada para ellos, que no pudieron ellos obedecer, ¿no? a su amo, y bueno, entonces ellos fueron de alguna manera castigados, por así decirlo, ¿no? Por cuanto no pudieron ellos satisfacer las demandas de la ley. Pero ahora, después, porque está el Evangelio del Antiguo Testamento, que eso es antes de la cruz, y está el Evangelio del Nuevo Testamento, que es después de la cruz. Entonces nosotros tenemos que ver que el nuevo pacto no comienza en el pesebre, cuando nació Jesús, porque Él nació bajo la ley, sino que el Nuevo Testamento comienza en la cruz, por medio de la sangre, del derramamiento de sangre del Hijo de Dios, ¿no? Cuando Él derramó su sangre, Dios hizo un nuevo pacto, que todo aquel que en Él creyere no sería avergonzado. Y bueno, y también sería salvo la persona, ¿no? Recibiría la salvación, la regeneración, la vida eterna, por medio de la sangre. Bueno, ahora, una vez que nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, ya no somos pecadores. Amén. ¿No? ¿Cómo dice la palabra, más que leíste? Galatas 4:6-7. Dice, y por cuanto sois hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Claro, cuando éramos esclavos, nosotros, como todo esclavo, no va con esa confianza, no va con esa seguridad a tratar con su esclavista, digamos, ¿no? Sino que él va temeroso, vive una vida de temor, ¿no? Y cuando el esclavista, por así decirlo, es tan severo, es tan estricto. Entonces, en vez de transmitirle paz, en vez de transmitirle confianza al esclavista, le transmitía temor, espanto, ¿no? Porque era tanto lo que se demandaba, y el esclavista era un hombre tan débil, mal alimentado, no tenía las comodidades, era maltratado, bueno, era demasiado. El esclavista estaba en las manos de un amo que le demandaba demasiado. Sí, el esclavo, dije el esclavista, ¿no? El esclavo estaba en las manos de un amo que le demandaba demasiado, pero que no lo satisfacía
al esclavo, que no le daba lo necesario para que él pudiera vivir una vida confortable y a la vez pudiera él satisfacer las demandas. Póngale que él vivía en el barro, dormía en el barro, que tomaba agua cuando llovía, era mal alimentado, y bueno, pero el hijo es diferente ya. Nosotros cuando somos hijos, entonces ya no tenemos que dar cuenta nosotros a ningún esclavista, sino que ahora tenemos un trato, una relación de amor con nuestro papá, ¿no? Y nuestro papá nos mima, nos cuida, nos alimenta bien, él sabe que somos parte de él. El amor nace de nuestro Padre hacia nosotros por medio de la sangre que nosotros tenemos en común, ¿no? Y ahora nosotros dice que el Espíritu, como decía ahí en Romanos, capítulo 8, 16, dice, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. En el 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción o el espíritu de hijos, por el cual clamamos Abba Padre, confiadamente. Papito, papito, ¿no? Como dicen algunos hermanos. Dice, porque otra vez, para estar otra vez en temor, más habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba Padre. Y el espíritu es muy amplio, ¿vio? El espíritu. Y el Espíritu puede referirse a la palabra, como puede referirse al Espíritu Santo, como puede referirse al Espíritu de Cristo, como puede referirse al Espíritu de Dios. Es muy amplio el Espíritu. Yo creo que acá el Espíritu, cuando el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu, el Espíritu Santo, ¿vio? Da testimonio a nuestro Espíritu. Cuando dice a nuestro Espíritu está en minúscula. Entonces, a nuestro entendimiento, da a nuestra manera de pensar, ¿no? Porque nosotros también tenemos un espíritu. En ese espíritu está la mente, ¿no? La mente de Cristo, y está Dios mismo, está allí en nuestro espíritu como vida. Y entonces nosotros ahora, el Espíritu Santo da testimonio a nosotros de que nosotros somos hijos de Dios. Amén. Fíjense qué privilegio. Amén. Hermano. Siendo que antes éramos pecadores, siendo Amén. Antes que eran enemigos de Dios, sí. ¿No? Que antes nosotros no teníamos parte, no con Dios, no teníamos parte a la herencia, no teníamos parte al reinado y no teníamos parte al sacerdocio. Él nos hizo ahora parte de todo eso Amén. Y de mucho más. Amén. Entonces ahora Dios nos ve como hijos, y nosotros cuando nos apropiamos de eso, de lo que dice el Espíritu, nosotros le creemos al Espíritu, nos apropiamos de eso, de que somos hijos, entonces entramos nosotros en una comunión, en una relación de Dios como hijos, y ya no más como esclavos. ¿No? ¿Por qué? ¿Sobre qué base nosotros somos hijos de Dios? Sobre la base del sacrificio, porque cuando Cristo derramó su sangre en el Calvario, esa sangre nos roció a nosotros también, nos alcanzó a nosotros también. Y entonces por medio de esa sangre nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Es decir, que tenemos la misma sangre por la fe, no literalmente, tenemos la misma sangre que tiene nuestro amado Señor, por eso somos hermanos. El Señor y el Señor es nuestro hermano. Entonces, cuando el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. Y ahora muchos dicen, yo soy pecador. Entonces estamos diciendo que Dios concibe, por así decirlo, hijos pecadores. Es decir, que los pecadores vienen del lado de Dios. Dios genera hijos pecadores. Eso estamos diciendo cuando nosotros decimos que somos pecadores, habiendo recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Le voy a dar a mi esposa un poquito. Amén. Qué hermoso poder entender esto, hermano. Sí, pensaba mientras mi esposo hablaba que el otro día en un grupo se preguntaba si le podían decir el nombre de algún santo, ¿no?
que estuviera vivo hoy, porque vio que la Iglesia Católica, ellos dicen que los santos son, por ejemplo, las personas que murieron hace mucho tiempo y se espera mucho tiempo para declarar santo a una persona. Se espera que mueran todos los que le rodeaban, todos los que le conocían en la humanidad, y bueno, y con el tiempo después un hombre considera si lo santifica, no sé cómo se dice la palabra, y lo declaran santo. Y ahí está San fulano, San fulano, San fulano y un montón de santos, ¿no? Y ahí va la gente y lo adora a esos santos. Pero ahora la palabra de Dios dice que nosotros somos santos. Muchos hermanos agarran ese versículo del capítulo 3 del libro de Romanos para declararle a los hermanos que no hay santo, dice, no hay santo ni hay uno, y así dice la palabra, pero no habla de los hijos de Dios, porque hay que, como un hermano bien dice, no hay que sacar de contexto la palabra. Hay que leer todo el contexto del versículo que nosotros estamos citando. Y acá en el capítulo 3 del libro de Romanos, donde dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, y ahí sigue todo, ¿no? Pero en el versículo 19 del mismo capítulo dice, pero sabemos que todo lo que la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y esto es lo que hay que entender. ¿Por qué ahora los hermanos dicen que no hay santo ni aun uno? ¿Por qué? Porque ellos se rigen por la ley de Moisés. ¿Cuál es la ley de Moisés? Los 10 mandamientos que Dios escribió con su dedo sobre tabla y le dio al pueblo de Israel, no para que el pueblo de Israel lo cumpliera, sino para que ellos se dieran cuenta que tenían una naturaleza pecaminosa y que necesitaban de Dios y que ellos no iban a poder cumplir. Pero el pueblo de Israel osadamente dijo, conforme Jehová ha hecho, así nosotros haremos. Y ya estaban haciendo un becerro de oro para adorarlo. Fíjese, y el primer mandamiento era, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Fíjese qué terrible. Entonces ahora, en ese contexto no había ni un justo, ni aun uno, porque ni uno podía cumplir lo que la ley demandaba. Pero ahora en el versículo 21 del libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21, dice, pero ahora, fíjese, esto es para nosotros, hermanos amados, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron, porque si usted lee el libro de Romanos, va a ver cómo en los primeros capítulos del libro de Romanos se presenta tanto al judío como al gentil que están bajo condenación. ¿Por qué? Porque teníamos todos una naturaleza pecaminosa, pero ahora dice, aparte de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Fíjese, ¿para quién? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjese el versículo 24, qué importante. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, ¿cómo puede ser posible que se diga que ahora no hay ni un justo dentro de la congregación de los santos?
porque nosotros somos santos, porque fuimos justificados gratuitamente por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el precio, Él se presentó delante del Padre como el Cordero perfecto para expiar nuestros pecados. Y le damos gracias al Señor. Entonces, como decía mi esposo, dentro de una congregación donde todos han recibido a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida, ¿cómo es posible que digan que ahora son pecadores? ¿Es acaso Dios ministro de pecado? En ninguna manera. Ahora somos santos. ¿Por qué? Porque hemos sido apartados por Dios. Ahí en el libro de Corintios dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Será que nosotros que estamos unidos al Señor, porque Él se unió con nosotros y ahora nosotros somos uno con Él, ¿será que somos pecadores? Entonces, como decía mi esposo, ¿es Cristo ministro de pecado? Entonces, estamos diciendo, de ninguna manera, porque Él no nos ministra pecado a nosotros. Éramos pecadores antes de recibirle a Él. ¿Por qué? Porque nacimos de Adán. Toda la raza humana traía en sí la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. Pero una vez que nosotros hemos recibido a Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestra vida, Él se unió a nosotros, no nosotros, Él se unió a nosotros, se unió a nuestro espíritu y ahora nosotros somos uno con Él. Y entonces somos santos, porque dice que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, ¿vio? Ahora esto no es un beneficio para los judíos, ni es un beneficio para los gentiles. Es un beneficio para todos los que en Él creen, como dice Romanos 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Ahí dice, mirá, ahí en Juan de M, amor. En Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Y bueno, veníamos de allá de Romanos, ¿no? Donde dice que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Amén. Dios. Entonces, fíjese, la identidad es muy importante. Sí. Es muy importante que nosotros sepamos quiénes somos, de dónde provenimos nosotros. Nosotros no venimos del pecado, venimos de Dios. Nacimos de Dios. Lo que éramos en Adán, esa vida se terminó, ¿no? Cuando recibimos a Cristo, cuando nuestra mente va siendo renovada por la palabra, entonces nosotros ahora entendemos que somos hijos de Dios. Ahí en Juan 1:12 más. 1, 11 y 12, ¿no? Sí, 1, 11 y 12, sí. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué maravilloso, amén. Y aquel... No, ¿lo querés desarrollar? No, está bien. Entonces vemos nosotros acá, ¿no? Vemos que nosotros somos hijos de Dios, como dice en el capítulo 1, versículo 11 y 12 sí. de Juan. Y dice, qué maravilloso lo que dice. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando de los judíos. Amén. No, porque Jesús era judío, era su pueblo, era el pueblo de Dios. Sí. Y a ellos fue y ellos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ahora habla de todos los que no somos judíos, ¿no? Mas a todos los que lo recibieron, diole poder, potestad, ¿no? De ser hechos hijos de Dios. ¿Y quién recibió a Jesucristo? Solamente aquellos que creen. Amén. Porque dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, pero también serás hijo. ¿No? Nos dio potestad, nos dio poder, ¿no? En ese nombre, que es sobre todo nombre, como hijos nosotros tenemos poder, ¿no? Para poder manifestar justamente la vida que está en la sangre. ¿En la sangre de quién? En la sangre de Jesús, que
que fue derramada en nosotros. Por el Espíritu Santo nosotros podemos manifestar esa vida. Entonces, a todos los que le recibieron, usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, bueno, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque pensar que dice que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, somos hijos de Dios. La salvación, como siempre nosotros enfatizamos, porque la palabra de Dios lo dice, la salvación no es un sentimiento, no es algo que hoy sentimos y mañana no lo sentimos. La salvación es la vida de Dios en nosotros. Cuando nosotros hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, Él se unió a nuestro espíritu y eso es lo que nos da la capacidad, no es la capacidad, es la calidad de hijos. La calidad de hijos, el haber recibido a Jesucristo, Él se unió a nuestro espíritu. Cuando usted recibió a Jesucristo como su Salvador, Él se unió a su espíritu, Él se unió, usted no se unió, no podía hacer esa unión, ni yo la podía hacer. Él se unió a su espíritu y se hizo uno con usted. Y eso es lo que lo hace salvo de la condenación eterna. ¿Por qué? Porque Él llevó en la cruz del Calvario nuestra naturaleza de pecado a muerte, que era eso lo que nos llevaba a la condenación eterna. Y ahora tenemos la vida de Dios en nosotros. Y ahora somos hijos de Dios. Dice que Él nos dio la capacidad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces, ¿cómo es posible, hermano, usted que me escucha? Yo sé que hay hermanos que están escuchando que creen que son pecadores. Lo dicen, todavía somos pecadores, estamos en este cuerpo. Esto dice la palabra de Dios, este cuerpo es un vaso de barro, contenedor de la vida de Dios, templo del Espíritu Santo. Fíjese, nuestro espíritu fue renacido cuando Jesucristo se unió con nosotros. Él se hizo uno con nosotros y el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Claro, porque si nosotros decimos que somos pecadores, conforme a lo que nosotros declaramos, así vamos a andar. Sí. No, si por más que usted haya recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, y usted mirándose en su humanidad, usted se mira en su humanidad y dice, yo soy un pecador. Entonces, o por lo que usted hizo. Pero nosotros no somos hijos de Dios por lo que hemos hecho, ¿no? Ni por lo irreprensible que nos veamos. Nosotros somos hijos de Dios a través del sacrificio, a través de la sangre. Hemos creído en Jesucristo, hemos creído en la sangre de Jesús, ¿no? La sangre de Jesús fue derramada en nosotros y ahora nosotros somos hijos de Dios, no por ese sacrificio, no por la vida intachable que nosotros podamos llevar o por algún otro medio. Nosotros somos hijos de Dios por el sacrificio que Jesucristo hizo en el Calvario. Amén. Fíjese lo que dice ahí en 2 de Corintios 6, 17 y 18. ¿No? Pero si usted cree que usted es un hijo de Dios, no solamente lo declara, usted no solamente lo cree, sino que lo declara. ¿Y cuándo declaramos la fe? La fe la declaramos cuando caemos. Declaramos y esa fe nos levanta nuevamente, ¿no? Yo soy un hijo de Dios, he cometido un yerro, he cometido un fracaso en mi vida, pero yo soy un hijo de Dios y Dios nos levanta cuando nosotros declaramos lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Entonces Dios nos levanta y Dios nos santifica, ¿no? Y nos lleva a una vida que nosotros no vamos a volver a hacer eso, pero tenemos que identificarnos como lo que Dios dice que nosotros somos hijos de Dios. Amén. Y aquel que es nacido de Dios dice no peca. Pero ¿cuándo no peca? Cuando nosotros nos apropiamos realmente en nuestro entendimiento. Si yo en mi mente pienso que soy un pecador por la conducta que estoy llevando, entonces eso no va a permitir que yo deje de pecar. No, lo que va a dejar de pecar, yo voy a dejar de pecar cuando yo creo en mi mente que yo soy un hijo de Dios por la fe. Y esa fe nunca me va a llevar a pecar. La fe me lleva a una vida de santidad, sí, dijimos más. Por lo cual... ¿Segunda de Corintios? 2 de Corintios 6, 17, amor. 2 de Corintios 6, 17. Por lo cual,
Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Claro, eso es en la vida práctica, eso es ya en la vida práctica, pero nuestra posición, ¿no?, es por medio de lo que Cristo hizo. No, nuestra santificación es producto del Espíritu Santo, de la palabra, que nos lleva a vivir una vida práctica sin pecar. Pero ahora fíjese, nosotros somos hijos e hijas de Dios por la fe en Jesucristo. También podíamos leer ahí, amor, en Filipenses 2:15. Claro, acá habla de dos lados la Biblia en cuanto a que somos hijos de Dios. Del lado práctico y el lado posicional. Yo creo que nosotros tenemos que basarnos en el lado posicional hoy más, sí. ¿no? Porque en Romanos 8:14, ¿no? Por ejemplo, cuando la palabra de Dios dice, porque a todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿no? Y también dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en mi nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Por la fe en Jesucristo, recibiendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En ese momento que nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. En ese preciso momento que nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros dejamos la relación que teníamos con el hombre viejo, con el viejo Adán, y tenemos una nueva relación de vida con el nuevo Adán. Del momento que nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Es decir, que nuestra posición delante de Dios es en base al sacrificio de Cristo, ¿no? Pero ahora necesitamos manifestar lo que nosotros somos a través de la vida de santificación, ¿no? Nosotros tenemos que ser santificados, es decir, tenemos que ser limpiados de la vida vieja, como dice ahí Colosenses capítulo 3, ¿no?, versículo 9, amor, nosotros tenemos que ser limpiados de la vieja vida, de la costumbre, de los hábitos que teníamos en Adán, porque eso queda en nosotros. Dios no quita nada de nosotros. Aunque somos hijos de Dios, Dios no quita de nosotros las malas costumbres, no quita de nosotros los malos pensamientos, no quita de nosotros nada, sino que tenemos que despojarnos nosotros de eso. Ahí en Colosenses 3, capítulo 3, verso 9, creo que está mal. Habiendo despojado del hombre viejo con sus hechos. Sí, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del hombre viejo con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Claro, nosotros vamos, una vez que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros somos constituidos, somos declarados hijos de Dios. Pero todavía tenemos las artimañas, o la carne, mejor dicho, ¿no? La carne todavía tiene la inclinación hacia la vieja vida, ¿no? Pero ahora, aunque la carne no puede ser santificada, pero sí el alma también tiene inclinaciones a la vieja vida, a la vida pecaminosa que nosotros llevábamos antes. ¿Por qué el alma tiene esa inclinación? Porque en el alma está los sentimientos, los pensamientos y la dirección. La dirección que nosotros teníamos era la dirección del primer Adán, es decir, una vida pecaminosa. Entonces, la santificación, ¿no?, que viene por la palabra y por el Espíritu Santo, nos da otra dirección, nos da otros pensamientos y nos da otros sentimientos. Cuando nosotros nos despojamos, como dice, habiendo despojado, ahí en Colosenses ellos ya tendrían que haberse despojado del hombre viejo con sus hechos, porque en Romanos capítulo 6, nosotros nos despojamos del hombre viejo nada más, pero también nos despojamos de los hechos del hombre viejo. ¿Y eso cuando viene la santificación? La santificación viene por medio de la
de la metanoia, ¿no? Que es un cambio de mente. La palabra nos va haciendo ver a nosotros, ¿no? Que lo que nosotros éramos en Adán y lo que somos en Cristo, y lo que es pecado y lo que es justo. Y entonces nosotros nos vamos deshaciendo por medio del cambio de mente, nos vamos deshaciendo de todo lo que era de la vieja vida. Y ahí podemos manifestar verdaderamente que somos hijos de Dios en la vida práctica. Pero, sacando la vida práctica hoy, nosotros queremos que usted entienda su posición. Cuando usted recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, usted llega a ser hijo de Dios, como leímos ahí en Romano. No, en Juan 1.12 más. Juan 1.12. Y a todos los que le recibieron, a los que creen, ¿vio? A los que creen, no a los que hacen algo, sino a los que creen, no a los que han sido santificados, no. Eso para después, ¿no? Más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces, ¿vio qué diferencia? Usted es hijo de Dios apenas creyó, independientemente de su conducta, independientemente de su debilidad en la carne, independientemente de sus pensamientos malos que usted todavía mantiene, ¿no? Usted es hijo de Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por haber creído en que la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario es más que suficiente para otorgarle una vida nueva y limpiar su conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Amén. Pensaba, ¿no? Digo, tratar uno de obrar la forma de ser hecho hijo de Dios es ir en contra de lo que la palabra de Dios dice. Porque una cosa es lo que el Señor hace por nosotros y otra cosa es lo que, como decía mi esposo, la santificación. Y la santificación, muchos hermanos piensan que es caminar con la cabeza gacha, no levantar la vista, no sé, cosas así, ¿no? Pero la santificación es otra cosa. La santificación es cuando, como dice mi esposo, como dice también en el libro de Romano, capítulo 12, dice, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Como decía mi esposo, la palabra metanoia, un cambio de mente. Cuando yo todavía me considero un pecador, mis acciones, si bien, porque los hermanos, la mayoría de los hermanos consideran que pecar es solamente fornicar, emborracharse, las cosas visibles, pero como decía mi esposo, el alma del ser humano, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, se produce un cambio en nuestro espíritu. Somos renacidos, nuestro espíritu vuelve a nacer. ¿Por qué? Porque Dios se une a nosotros en nuestro espíritu. Eso es el nuevo nacimiento. Fíjese que el maestro del pueblo de Israel, Nicodemo, él no entendía lo que el Señor le estaba diciendo del nuevo nacimiento, pero él le dijo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede nacer de nuevo, ¿no? ¿Y cómo nacemos nosotros? Por medio del agua y del espíritu. ¿Qué es el agua? La palabra de Dios. Por medio de ella tuvimos un nuevo nacimiento y nuestro espíritu fue regenerado. Fuimos unidos al Señor en nuestro espíritu y eso es lo que nos da calidad de hijo. La santificación progresiva viene por medio de que nosotros conozcamos nuestra posición de hijo de Dios, ¿no? Porque ahí en Romano, como dice, ahí se nos hace saber que nuestra naturaleza de pecado, Jesucristo la llevó a la cruz del Calvario para que nosotros no sirvamos más al pecado. Y ahí se nos manda a nosotros, dice así, como en otro tiempo presentabais vuestros miembros para servir al pecado y a la iniquidad, dice, ahora también vosotros presentad vuestros miembros para servir a la justicia, dice, ¿no? Entonces la enseñanza es completa, pero si no hay un conocimiento de que somos hijos de Dios, de que hemos tenido un nuevo nacimiento, ya lo hemos tenido, y los hermanos, como decía anteriormente, consideran que pecado es la fornicación y se condenan los hermanos por eso, ¿no? En lugar de acercarle
el mensaje de la reconciliación para con Dios, ¿no? Pero hay pecados que están ocultos dentro del hombre, dentro del Hijo de Dios, que nunca es juzgado por la palabra, ¿no? Que es el orgullo, la soberbia, todas esas cosas que están en el alma del hombre, que ese alma tiene que ir siendo santificada por medio de la palabra. Pero como decía mi esposo, si no hay un conocimiento de que somos hijos de Dios, que hemos tenido un nuevo nacimiento y que ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, nunca nuestra alma va a poder ser santificada o cambiada por la palabra de Dios. Porque si no aceptamos que somos hijos de Dios, que hemos sido justificados de nuestros pecados y que ahora el camino hacia la presencia del Padre fue abierta por medio de nuestro Señor Jesucristo, nunca vamos a poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Usted tiene que aceptar lo que la palabra de Dios dice, y si no entiende, tiene que orar al Señor. Como dice ahí en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 17, donde Pablo oraba por los efesios para que los ojos del entendimiento de ellos fueran abiertos, para que ellos pudieran conocer a Dios en ellos mismos, para que pudieran experimentar el poder de la resurrección en ellos, para que su alma fuera transformada, amén, cambiada, renovada, para que ellos pudieran andar conforme a lo que el Señor había obrado para ellos. Claro, ¿amén? cuando la Biblia dice que somos hijos de Dios, está diciendo que somos hijos de luz. El diablo, en sus maquinaciones, por eso la palabra del Señor habla sobre adquirir conocimiento, adquirir sabiduría, ¿no? Porque cuando nosotros ignoramos, somos ignorantes de la palabra, usted puede saber muchas cosas de otras cosas, amén, pero eso no por eso usted tiene conocimiento de la palabra. Cuando nosotros ignoramos la palabra, el diablo nos hace fracasar en nuestra vida práctica, porque al no tener conocimiento de la palabra no podemos estar firmes, ¿no? Entonces el diablo, a través de los fracasos que nosotros los hijos de Dios tenemos en la vida práctica, el diablo tiene una intención, de que nosotros no nos veamos como hijos de Dios, sino que nos veamos como pecadores. Si bien nosotros no estamos de acuerdo con el pecado, pero decimos que muchos hijos de Dios, cuando pecan, muchas veces el diablo le hace decir que ellos son pecadores porque pecaron. Ahora, usted tiene un hijo, ¿no? Y su hijo comete un pecado. ¿Deja de ser su hijo por cometer un pecado? Usted va a decir a su hijo que es un pecador por el pecado que cometió, pero sigue siendo su hijo. No puede no dejar de ser su hijo por lo que hizo. Nosotros somos hijos de Dios no por lo que nosotros hicimos, sino por lo que hizo Jesucristo. Amén. Podemos cometer un pecado, pero eso no deshace lo que nosotros somos. Nosotros somos hijos de Dios, usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios, y usted tiene que levantarse, ¿no?, de ahí, del pecado, y levantarse declarando que usted es un hijo de Dios, que usted es santo, justo y perfecto en Cristo. Pero decirlo de corazón, ¿no?, decirlo verdaderamente con una mente renovada, con una mente arrepentida, por así decirlo, ¿no? Una mente... porque nosotros cuando nosotros pecamos, Dios produce el arrepentimiento para salvación, ¿no? Entonces nosotros sabemos que la salvación empieza en nuestro espíritu y termina con nuestro cuerpo resucitado y glorificado. Bueno, eso es algo que después lo vamos a hablar. Pero las artimañas del diablo para hacer que los hijos de Dios declaren que son pecadores por lo que ellos hacen, pero nosotros no somos pecadores. Si bien podemos cometer un pecado, pero nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que somos hijos de Dios, ¿no? Por el nacimiento. Nosotros tenemos que ver lo que somos por el nuevo nacimiento. Éramos pecadores en Adán, pero ahora en Cristo nosotros somos hijos de Dios. En la santificación, que viene por la palabra y por el Espíritu, nosotros vamos aprendiendo cómo dejar de pecar, dejar de hacer lo malo. Entonces, fíjese que del capítulo 1 de Romanos hasta el capítulo 8, donde se nos dice que nosotros tenemos que vivir en el Espíritu y no satisfacer
las concupiscencias de la carne, hay muchos capítulos ahí, ¿no? Hay que llegar al capítulo 8, porque ahora nosotros ya no vivimos conforme a la carne, por la fe, vivimos conforme al Espíritu, conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y la palabra de Dios nos enseña a vivir en santidad, separado de la carne, separado del mundo, separado del diablo. Y esa es la única manera de Dios, la única manera en que nosotros no pequemos, cuando vivimos apartados del pecado. Pero hasta que entendemos todo eso, porque tenemos que entender, primeramente tenemos que entender lo primero, como se hace en la escuela primaria. Los chicos primero tienen que aprender las vocales, después tienen que aprender las consonantes y después tienen que aprender el abecedario. Después en matemática tienen que aprender los números pares y los números impares, ¿no? Y así es una enseñanza lenta, pero llegan hasta séptimo, tienen que llegar hasta séptimo grado, ¿no? Y después tienen que seguir aprendiendo en la secundaria. Así también en el camino del Señor nosotros vamos aprendiendo por medio de la palabra a vivir una vida vencedora, una vida en santidad. ¿Por qué podemos alcanzar eso? Porque nosotros somos hijos de Dios. Un pecador que no tiene a Jesucristo, que no tiene el nuevo nacimiento, por más que él tenga conocimiento de la palabra, él no puede vivir una vida sin pecar. Porque para poder vivir una vida sin pecar necesita el nuevo nacimiento. Y nosotros tenemos el nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento a nosotros nos hace hijos de Dios. ¿Cómo tenemos el nuevo nacimiento? Por medio de la fe en Jesucristo, por medio de que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si usted no conoce la palabra de Dios, si usted no sabe que ha muerto al pecado, ¿dónde murió usted al pecado? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante que la iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo de Cristo, conozca la palabra del Señor. Dice que por falta de conocimiento perece mi pueblo, dijo el Señor, ¿no? En el antiguo pacto. Bueno, ahora los hermanos, ¿qué hacen? Está bien que lo hagan, ¿no? Pero hacen seminarios y conocen la palabra escrita, ¿vio? Muchos tienen títulos de, no sé qué títulos se dan, porque nunca hicimos un seminario así como se hacen ahora, ¿no? Pero vivimos estudiando la palabra de Dios. Hace 30 años que yo conozco la gracia, y hace 30 años que estamos estudiando la palabra de Dios. Y siempre somos enriquecidos por ella y nunca el conocimiento de la palabra de Dios nos llevó a pecar. Al contrario, nos lleva a la transformación, porque como dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación del entendimiento viene por medio del conocimiento de la palabra de Dios para este tiempo, para la iglesia, ¿no? Y acá dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Usted sabe que ha muerto al pecado? ¿Usted sabe dónde usted ha muerto al pecado? ¿Usted sabe que es un hecho real y consumado que usted ha muerto al pecado? Pero entonces, ¿por qué usted tiene fracaso todavía en cuanto a su vida práctica? Porque desconoce que usted ha muerto al pecado. ¿Y dónde se ejecutó esa muerte? Esa muerte se ejecutó en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él llevó a muerte nuestra naturaleza de pecado. ¿Vio? Ahora nosotros que somos hijos de Dios y vemos este vaso de barro y vemos tantas imperfecciones, pero nosotros tenemos que considerar que esto es un vaso de barro, contenedor de la vida de Dios. Y cuando nosotros creemos que hemos muerto al pecado y que hemos resucitado en novedad de vida, y que este vaso, este cuerpo ahora no es un
todo el mundo piensa que este es la naturaleza de pecado. No, para nosotros los que creemos, esto es un vaso de barro contenedor de la vida de Dios, templo del Espíritu Santo. Nuestra naturaleza de pecado, Jesucristo la llevó a la cruz, la crucificó, la mató y la sepultó. Cuando usted entienda estas cosas, cuando el Señor abra los ojos del entendimiento, cuando usted tenga sed y quiera beber del agua de vida, y el Señor va a abrir los ojos de su entendimiento, usted va a poder entender que usted ya no pertenece a este mundo, que usted pertenece al reino celestial porque ha nacido de nuevo. Su espíritu ha sido vivificado por la vida de Dios que se introdujo en su espíritu y Él se unió a usted y usted es una nueva criatura. Y esto es un vaso de barro. Claro, y ahora usted es un hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Por haber creído. Crea. Un hecho real, pero usted no lo puede gozar. No solamente crea, declárelo. Amén. Dígalo. Usted, pero pastor, yo cometí tantos pecados. Usted es un hijo de Dios. Olvídese de eso. No, usted solamente declare. No, porque ¿sabe qué? El sacrificio de Cristo fue muy grande por nosotros. No, y ese sacrificio nos limpia a nosotros de nuestros pecados. Esa sangre nos limpia de toda maldad. Amén. No, esa sangre es tan eficaz hoy como lo fue hace 2000 años atrás. Amén. Está viva esa sangre y esa sangre sigue produciendo en nosotros limpieza. Amén. Lo que no podemos negar es lo que somos hijos de Dios. Amén. ¿No? Comprados y lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Ahora lo que usted tiene que hacer es congregarse y aprender la palabra de Dios. Tiene que ir a una iglesia donde le enseñen la palabra de Dios, a vivir en esta nueva vida. Bueno, hermanos, se nos termina el tiempo. Amén. Damos gracias al Señor. Esperamos que esta palabra le haya sido de mucha bendición para su vida. Le voy a dar a mi esposa para que también se pueda despedir. Bueno, el Señor los bendiga a todos, hermanos. Compartimos este mensaje de gracia, le decimos, pero es el evangelio de gracia. No es que haya otro evangelio, dijo el apóstol Pablo, ¿no? Sino que algunos pervierten el evangelio de Cristo y como dijo también Pedro, ¿no? Algunos inconstantes, dice, tuercen las palabras que nuestro amado hermano Pablo habló, dice, para su propia perdición. No es que haya otro evangelio, hay un solo evangelio, como dice la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 1, dice que Pablo fue apartado para el Evangelio de Dios. Dice, el Evangelio de Dios que habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, aquel que resucitó de entre los muertos, que era del linaje de David, conforme a la carne, pero que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección. Y ese evangelio es el que tiene la capacidad para transformar las vidas. Nosotros hablamos de este evangelio, del único evangelio. Como dice, no hay otro evangelio. Amén. Hace 30 años que lo conocemos y hace 30 años que viene transformando nuestra vida por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Y usted, hermano amado, si usted realmente ama al Señor, busque ser iluminado en el conocimiento de la palabra de Dios para que usted sea una luz en este mundo. No es una luz en este mundo por vestirse de una cierta manera o caminar de una cierta manera. Usted es una luz en este mundo porque Dios mora en su espíritu y esa luz se manifiesta a través de su cuerpo físico. Que el Señor lo bendiga mucho, hermano. Saludamos a nuestro hermano Manuel. Amén. Hace años que no lo vemos, pero lo bendecimos. A Manuel Amén. Ponce, a toda su familia. Los amamos en el Señor. A todos los hermanos que están conectados. Salude, Manuel. Amén. Saluda a los hermanos de Radio La Predicadora. Y bueno, el hermano Nicolás está hoy después del mediodía. Sí, ahora, a continuación, hoy es lunes. Y nos vemos el día viernes, amados hermanos. Tienen nuestros números de teléfono y si no lo tienen pueden conectarse a la radio, a los teléfonos de la radio y pedir al hermano. Estamos dispuestos a compartir esta palabra de gracia porque un día alguien nos compartió y los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos y podemos gozarnos ahora en su presencia, hermano, sabiendo que somos hijos de Dios. Y nunca este mensaje
el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos llevó a vivir una vida apartada de la vida de Dios. Al contrario, hermano, nos alejó de la vida del mundo para acercarnos a vivir una vida conforme a su voluntad. Que el Señor los siga bendiciendo. Amén. Señor les bendiga, hermano. Amén. Padre Señor, no pudimos, pero ya pasó la hora. Después vamos a orar nosotros aparte. Amén. Que el Señor los bendiga, hermano. Vamos a estar orando por todos. Amén. Amén. Muchas bendiciones.